Capítulo 25, libro de Mateo, un pasaje muy conocido, una parábola muy conocida. Leo para ustedes donde dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hablamos de la venida del Señor y por eso decíamos que hoy todas las canciones de adoración y alabanza tenían que ver con esto. Y en muchas oportunidades hemos oído quizás predicaciones referente a esto de las 10 vírgenes y hablando de las 5 prudentes y las 5 imprudentes. Pero cuando leemos el verso 1, dice que el reino de los cielos, Jesús hablando en parábolas, hace esa semejanza y dice que ese reino de los cielos es semejante y nombra 10 y habla que las 10 habían tomado sus lámparas y dice al final de ese versículo que ellas, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La pregunta es: ¿por qué salieron? ¿Qué pasó para que ellas salieran? Él se comprometía con la muchacha y había un tiempo de espera. Si nosotros vamos a ver el libro de Esther, antes de que el rey llamara a Esther a su presencia, Esther estaba siendo preparada. A Esther la perfumaban, a Esther le ponían los mejores vestidos, a Esther la bañaban con ciertas cosas muy especiales porque ella tenía que estar preparada para el momento que el rey le llamara. En estos tiempos lo que está ocurriendo precisamente es eso. Estamos como los tiempos de Esther, donde estamos viviendo una época donde la iglesia, la novia del Cordero, tiene que estarse preparando no para nadie más, sino para el Señor, y debe cuidarse entonces en su ejemplo diario de vivir, porque somos testimonio vivo a los demás. Y Esther tenía gente que le ponía allí los perfumes, que le daba el vestido. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habla, que siempre está sobre nosotros diciéndonos la manera de conducirnos, y tenemos la palabra también. Entonces, esto de las vírgenes tiene que ver con muchos pasajes. No es un pasaje aislado, una parábola aislada. La preparación de la novia, el Señor lo declaró y lo vamos a ver más adelante. El rey mandó a llamar a Esther, pero el rey no fue a decirle a Esther que viniera a su presencia. El rey envió a alguien a decirle que se hiciese presente o que fuera a su presencia.
Y nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos los mensajes y las predicaciones y la palabra que nos están hablando de que debemos estar preparados. Que usted y yo, hermano, tenemos que estar con buen perfume, y estoy hablando en términos espirituales, perfume de santidad, perfume de estar adornado, de no desperdiciar el tiempo, de estar velando, porque no sabemos el día y la hora. Hace algunos días salió una noticia, eso se da todos los años cuando empieza el nuevo año para el pueblo judío. Todos los años se están reuniendo en el Muro de los Lamentos miles de judíos, y este año se dice que se reunieron más de 50,000 judíos a clamar y a pedir perdón a Dios por los pecados de ellos y pedir misericordia. Los tiempos se están cumpliendo y quizás nosotros estamos desapercibidos y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Y podemos entretenernos en otras situaciones o en otras cosas porque no estamos apercibidos o escuchando lo que el Espíritu Santo habla. Y estos judíos piden misericordia. ¿Por qué algunos se sorprenden? Porque cada año sube el número de judíos que está haciendo esto. Ahora ellos no están como nosotros creyendo en el Mesías, pero lo están esperando, pero se vuelven a Dios como en el tiempo de Moisés, cuando ellos oraban o clamaban a Dios porque vivían momentos críticos y difíciles. Porque hoy día hay muchas naciones que están en contra de Israel por las decisiones buenas o malas que está tomando, y no me voy a meter ahí, pero está muchas naciones del mundo en contra, y hasta puede haber cristianos que hablan en contra de esta nación. Y la Biblia nos enseña y nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Yo no me voy a meter en temas de política, pero sí debemos ponerle atención a lo que está ocurriendo. El periodo de la llegada del novio era en tiempo de espera y preparación. Entonces estamos diciendo, esta parábola lo que hace es ilustrar la importancia de usted y yo estar preparados para la llegada del novio, porque es un simbolismo, porque es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas, porque decía, salieron a recibir al novio. ¿Por qué salieron? Ahí usted lo tiene en el verso 1. Dice, salieron las 10. Ahora, había una que era la novia, que tenía que preparar, pero habían doncellas a la par de aquella muchacha que eran las encargadas de preparar. La preparación de la novia y sus compañeras tenían que estar listas a la llegada del novio. Pero para cerrar esto, ¿por qué ellas salieron a recibirle? ¿Por qué? Verso 6. A la medianoche se oyó un clamor. ¡Viene el novio! Eso se acostumbraban a aquella tierra. Antes de que el novio llegara, había alguien que iba adelante gritando, ¡viene el novio! La costumbre era que no era de día, era de noche cuando el novio iba a llegar por la novia. Por eso tenían que estar vigilantes, por eso tenían que tener aceite. ¿Y por qué tener lámparas? Porque el asunto es que el novio llegaba a la casa de la muchacha y salían en una caravana de regreso a la casa del novio, que era donde se iba a celebrar la boda, que era donde iba a ver la fiesta y era donde iban a vivir ellos. Y los caminos en ese momento, en ese tiempo, eran muy oscuros y ellos tenían que alumbrar por donde iban. Esa era la cultura. Por eso el Señor dice, velad y orad.
que no se apague vuestra lámpara. En los tiempos de Samuel dice que Dios le habló a Samuel antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Debemos tener aceite en nuestra vida. Debemos tener nuestra lámpara encendida. Debemos tener presente con claridad los tiempos que estamos viviendo. Por eso en aquel tiempo, en la antigüedad judía, la llegada del esposo se anunciaba para iniciar la celebración de bodas que a menudo se realizaban al anochecer y se extendía aquella fiesta por varios días. Las vírgenes en calidad de damas de honor esperaban con lámparas al novio que iba por la novia para que luego acompañarlo a esto, el regreso a la casa del padre, donde se realizaba la ceremonia y el banquete, y se ocupaban las lámparas para ver por dónde iban a ir. Hoy día es lo mismo. La lámpara suya y la mía no puede apagarse. Debemos estar encendidos, hermano. Donde quiera que usted camine, no usamos foco, no usamos una lámpara natural, pero donde quiera que usted camine, usted es una luz, usted ilumina, la gente le mira, usted es diferente, usted no es igual a los demás, porque el Espíritu Santo está en su vida y usted tiene que ser ejemplo de que usted es un hijo y una hija de Dios, y los que están en el mundo se dan cuenta que usted es una persona distinta. Tenemos que tener el aceite en nuestra lámpara, porque si se termina el aceite, simplemente lo que vamos a dar es oscuridad y hay un peligro. Ahí sí que es grave. Y ahí habla 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Tenían una vasija aparte, sabían que el novio podría tardarse, porque nadie sabía la hora. Cuando llegaba el momento, alguien iba adelante pregonando, pero hasta que llegara el momento. Antes no, porque Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Pero algunos quieren ser más que Dios. No podemos ser más que Dios, hermano. Nunca crea a nadie que le dé fechas, porque están fuera de las Escrituras. El estar preparado hoy en día es crucial, hermano, porque ese pasaje se va a hacer vida. Habla de un 50%. Eso significa, en Lucas capítulo 2 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Eso significa que no porque yo asista a una iglesia evangélica, no porque pueda tener 10 Biblias, no porque me conecte a los cultos de oración, no porque me conecte virtualmente, eso hace que yo sea salvo. Y que en el momento en que el Señor aparezca, sea levantado juntamente con los demás. Lo que hace que yo sea levantado es estar preparado y listo aquí adentro, en mi relación con Él. No en que la gente me mire o no me mire, en mi relación con Él. Y tener aceite en mi lámpara, el Espíritu Santo tiene que estar siempre dándome. Pero para eso necesito la comunión. Hay gente que a veces, hermano, toman el cristianismo muy a la ligera. Y por eso hablo de un 50%, 5 y 5. Un 50% se quedó. Y ahora después, más adelante, vamos a ver el asunto, esto. ¿Por qué se quedaron? Porque no estaban preparados. Pero el único que sabía era el Padre. Aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces dice que las 10 se levantaron. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, algo muy normal, tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas? Todas. Y se durmieron. Todas se durmieron. Ya estaban cansadas.
Hay gente que está cansada de que le diga, Cristo viene, y tantos años estoy oyendo eso y ya empiezan a cabecear. Bueno, no importa que usted cabecee, pero no pierda la esperanza y no pierda la intimidad con Dios y la relación con el Espíritu Santo. Tenemos que estar bien preparados y listos. Porque aunque nos durmamos, tenemos el aceite en la lámpara y en cualquier momento que diga, aquí viene el novio, usted se levanta y gloria a Dios, hermano. Pero sucedió allí algo terrible, porque mientras dormían se anunció, según el verso 6, había que salir a recibirle, pero había unas que se habían quedado sin aceite. O sea, no les alcanzó. Ellas pensaron de que era poco tiempo. Y ese es el problema dentro del pueblo cristiano. De que a veces, bueno, se nos olvida. Y como dicen que Cristo viene y no viene y no viene, entonces, no, hagamos esto y hagamos lo otro. Ay, hermano, hay un peligro. Las prudentes, al escuchar la petición de las insensatas, ellas querían ayudarles, tenían buen corazón, pero ellas le dicen, el problema es que el camino, el trayecto de aquí a la casa del novio es largo. El camino es oscuro y necesitamos luz. Y si nosotros compartimos el aceite con ustedes, puede ser que a medio camino ya no tengamos iluminación. Entonces mejor vayan y compren. Esas 5, usted puede tomarlo como quiera. Posiblemente se dan cuenta, la venida del Señor o del novio está cerca y ahora sí hay que prepararse. El problema es que ya el tiempo estaba agotado. No había tiempo de preparación. Si uno no se prepara cuando es el tiempo oportuno, después es fatal. Si usted no tiene guardado unos cuantos chuminitos por ahí, hermano, y el día de mañana usted para las tenis, le deja un gran muerto a los vivos. ¿Por qué? ¿Y de dónde cogemos? Bueno, ahí al frente hay un hueco, cualquier cosa ahí podemos meter a cualquiera que se lo lleve el Señor, para poder ver si lo podemos rellenar. Había el hueco que se está haciendo ahí. Pero hermano, la situación es que debemos estar preparados. La preparación y previsión, las vírgenes sensatas llevaban consigo, dijimos, el aceite. Las otras improvisaron, se quedaron sin aceite y se fueron. Muy bien. Verso 9. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ya les habían anunciado: viene, salgan. Y cuando ellas se van en carrera, el esposo aparece. Y las que estaban listas entonces entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Qué complicado. Pero antes de ver, hermano, lo de la puerta, dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y verso 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Había una fiesta, había una boda, y eso va a haber en el cielo. El problema es que la puerta se cerró. Hay otra oportunidad o otra ocasión donde la puerta se cerró. Y le hablo del arca de Noé en Génesis capítulo 7, verso 16.
dice que Dios cerró la puerta. Y cuando esa puerta se cerró, nadie logró entrar. El que no ingrese a las bodas del Cordero se quedará fuera y será lamentable. Las otras mujeres le dicen: Señor, ábrenos, pero no les abrieron. Qué duro, digo yo. Qué duro, hermano. Eso es como que uno se quede fuera de la casa y toque y toque y toque. Como aquella caricatura que tocaba y tocaba. ¡Vilma! ¿Se acuerdan de la caricatura? ¿Cómo era que decía? ¿Qué era lo que le decía a él? Ábreme la puerta. Pero cuando se cierra la puerta, hermano, el problema es que no hay nada que hacer. El papá le decía al muchacho, el muchacho tenía que prepararse para todo, y cuando el muchacho estaba listo, el papá entonces le decía: ¿estás preparado? Ve a traer a tu novia. Eso es lo que menciona la Escritura. Cuando sea el tiempo de Dios, cuando las moradas estén listas, cuando Dios le diga a Jesús: es el momento, ve por tu novia, entonces Él vendrá. Y bueno, nosotros escogemos en cuál 50% queremos estar. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Y hermano, no depende de nadie. Depende de usted y depende de mí. Todos los seres humanos, posiblemente todos, deseamos ser salvos. El problema es que no es lo que yo desee. El problema es si estamos listos o no lo estamos. Usted que me mira a través de la cámara, no es que usted ayune 5 días a la semana, no es que usted ore 24 horas al día. El asunto aquí es la relación que usted y yo tengamos con el Señor. De ahí depende el aceite, de la intimidad que tengamos. Y esto es algo individual. No es de papá, de mamá, y que por ella ora tanto. No es de mi esposa que ore mucho. Es de lo que yo puedo hacer. Es de mi intimidad. No es del vecino, no es de aquel que me marca, no es del que me critica. A usted no le preocupe si alguien le critica. A usted no le preocupe si alguien le juzga. A usted no le preocupe si alguien murmura, porque la murmuración es pecado. Y si alguien murmura de usted, usted no haga lo mismo. Porque si alguien murmura, el problema es de esa persona que se está quedando sin aceite y tal vez no se da cuenta. Aunque estemos enfermos, aunque estemos afectados de salud, aunque tengamos muchos problemas, debemos confiar en el Señor, porque Él fue a preparar un lugar. Y el Padre tiene el día y la hora. Y el Padre dirá: es momento, es tiempo, ve por tu novia. No es cuando tú vengas a la iglesia. Puedes venir todos los domingos. Eso no significa nada. O quizás nunca, pero tampoco significa tanto. Es la relación que mantenga yo con el Señor, la comunión que mantenga con el Espíritu Santo. Porque
Porque cierro diciendo, Jesús dijo, aquellas que estaban esperando, que se habían cuidado, pero el Señor les dice, cuando ellas le dicen que le abran, de cierto digo que no os conozco. Pareciera muy duro, pero es una realidad. Hubo tiempo atrás para prepararse. No hay justificación. Por eso el Señor le dice, no les conozco, y da una recomendación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una recomendación, es un consejo. Nadie sabe el día y la hora, nadie. Que en el 2026, que en el 2033, nadie sabe. Que en el 35, que en el 28, nadie sabe. Solo el Padre, y la Biblia lo marca. No sabéis el día ni la hora. Pero Jesús dijo, estad pues muy atentos, velad, porque no sabéis el día y la hora. Señor, qué duro fue, de acuerdo a esta parábola, para aquellas vírgenes. Aunque Jesús estaba haciendo una semejanza y contando algo, y esto no se ha cumplido, Señor, pero se va a cumplir. Es algo que se va a cumplir, y según lo que dice allí, de los que estamos esperando tu regreso, el 50% nada más. Porque, Señor, entiendo que no es por venir y jugar de cristiano, que no es por andar una Biblia, leerla todos los días, no es por recitar tantos versículos, no es por querer allí impresionar a nadie. Eso no funciona, Dios. Es en la intimidad contigo. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y de todos aquellos que nos escuchan. Y quizás, Señor, algunos hemos descuidado algo. Quizás algunos no tenemos el aceite necesario. Quizás otros tienen más de la cuenta, porque el novio se tarda. Y qué hermoso es leer esto, Señor, y darme cuenta de que en la antigüedad ocurrían cosas naturales como esas, pero que tú lo dejaste para darnos una enseñanza. Es algo maravilloso, Dios. Algo individual. Mi mamá puede orar mucho. Mis hermanos, mi esposa, mis hijas, cada uno, aquí todos pueden orar. Pero si yo, Señor, no le pongo atención al asunto, si yo no estoy preparado, de nada me servirá haber caminado tanto tiempo y haberme abstenido de tantas cosas, porque no es por los méritos míos propios. Por eso tú, Jesús, nos has alentado, y quiero estar atento. Póngase de pie, hermano, y dígale al Señor: Señor, quiero estar atento, velando y preparado, porque cuando el Padre te diga a ti que es la hora, las cosas ocurrirán y los acontecimientos sucederán. Aunque vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo el pueblo judío
se está volviendo a ti cada vez más, Señor, rogando por la salvación, rogando para que tú los libres. Y nosotros debemos ponerle atención a todo ese tipo de situaciones y circunstancias que están ocurriendo en el tiempo moderno, en este tiempo actual. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos a ser parte, cada uno, del grupo de las sensatas. Porque a veces, Señor, se nos puede olvidar. Y quizás, Dios, no tomamos tiempo para orar. O no tomamos tiempo para estudiar tu palabra. O no tomamos tiempo para agradecerte y para decirte, Dios, gracias. Entiendo que fuiste a preparar lugar. Entiendo que fuiste a preparar un sitio y que allí es donde nos vas a llevar. Y que va a haber una fiesta, igual como hay fiesta cuando una pareja llega el momento del matrimonio. Pero queremos estar como Esther, apercibidas. Esther no sabía cuándo el rey la iba a llamar, pero estaba lista. Aquellas vírgenes no sabían, pero conocían la tradición. Y por eso te digo, gracias, Señor. Ayúdanos a estar cada día más preparados. Dígale, Señor, tú tienes una morada para mí. En la casa de mi Padre hay moradas para nosotros. Tú te fuiste, pero vas a volver en un momento donde nadie sabrá. Pero te decimos gracias, porque queremos estar listos. Aleluya. Hable con su Dios. Hermanos, solamente cada uno de nosotros sabemos la realidad de nuestro corazón, porque el Espíritu es el que nos conoce. Sí, allí Él fue a preparar ese lugar. Aleluya. Qué lindo, Señor. Eres bueno y grande, eres maravilloso. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este día. Que tu nombre sea glorificado. Que tú sigas haciendo tu obra que no has completado en cada uno. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Porque solo tú nos puedes ayudar por el Espíritu Santo a seguir caminando tomados de tu mano, fieles a ti, firmes y hacia adelante. Aleluya. Gracias, Señor. Abra sus ojos. Dígale, vuelva a ver al hermano que tiene al lado suyo y dígale, cántelo, cánteselo a él. De mi Padre hay moradas. Sí, cánteselo. Qué lindo. Canciones muy viejas, pero que tienen una gran verdad y que tiene que ver con esta parábola de las vírgenes.
Vamos a cantarla toda, completa. En la casa de mi papá hay espacio y lugar para ti. Existe un lugar, Dígalo. un lugar muy bello, Qué lindo. de bellas moradas. Aleluya. Jesucristo Así es. me invita a orar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo, Allí. allí tú conmigo Así es. también vivirás. Declárelo. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre. Qué lindo. Sí, Señor. Allí hay lugar. Un día partiremos de aquí a ese lugar. Un día estaremos en ese sitio. Aleluya. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere Escuche. a preparar todo, Volveré. volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Qué lindo, Señor. Qué lindo, Dios. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Extienda sus manos para el frente. Extienda sus manos para el frente, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. Allí con sus manos extendidas. Allí con sus manos extendidas. En el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Padre, yo bendigo la vida de tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Tú fuiste a preparar lugar para ellos. Porque prometiste que donde tú estuvieras estaríamos nosotros también. Que tu bendición sea con todo tu pueblo, Señor, sobre aquellos que nos miran a través de la pantalla. Que la buena mano tuya esté sobre sus vidas para bendición. Dios, que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús no falte ni escasee el alimento en su alacena y sobre la mesa. Que tú suplas cada una de sus necesidades, cualquiera que ésta sea. Que tú le des lengua de sabios a cada uno para saber hablar palabras alcanzado. Y que mañana tras mañana su oído se abra para oír la voz del Espíritu Santo. Que nunca des su pie al resbaladero, porque tú no te duermes. Porque eres el guardador, el que cuida a esta Israel. Por tanto, sean benditos en la casa, en la calle, en el campo, en el taller, en el vehículo, en el autobús, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Tu pueblo sea bendecido en todo lugar. Que lo que toque en sus manos sea prosperado en el nombre maravilloso de Jesucristo.